Hola, ¿qué tal? Gracias por visitar mi canal de Noticias Mundo JB. Si te interesa mantenerte informado de cada una de las noticias que se le suben a este canal, solo tienes que suscribirte, compartir los vídeos y activar la campanita de las notificaciones. Noticia de último minuto: ya se reveló toda la verdad sobre la muerte del joven David de los Santos. Autopsia INASIF revela traumas y torturas contra joven detenido David de los Santos. La autopsia entregada este lunes por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INASIF, a familiares de David de los Santos, reveló traumas y torturas en su reporte, luego del incidente en el que vio involucrado en una plaza comercial y que tras el hecho fuera detenido por agentes que lo llevaron a un destacamento policial del sector de Naco. La autopsia revela trauma craneoencefálico, que generalmente son causados por un golpe, una sacudida o un impacto explosivo a la cabeza, o una lesión penetrante de la cabeza que interrumpe el funcionamiento normal del cerebro. La información fue suministrada a N-Digital por familiares de la víctima, quienes recibieron la autopsia en la sede del INASIF que está ubicado en el Cristo Redentor. La versión del reporte preliminar indica que De los Santos fue llevado la noche del pasado 27 de abril a la referida dotación policial, tras un incidente en una plaza comercial, donde habría sufrido, aparentemente, una crisis mental y le dijo unas palabras a una señora la cual se sintió amenazada, conforme declaró su hermana Suheidi Correa. Fue el personal de seguridad de la plaza que detuvo a De los Santos en principio y luego dieron parte a la Policía Nacional. La madrugada del día siguiente a su detención fue asistido por personal del 911, llamados por agentes policiales. En la mañana fue ingresado en el Hospital Moscoso Puello y luego referido al Darío Contreras, donde falleció. El proceso investigativo determinará las reales circunstancias en que ocurrieron los hechos. El director de la Policía Nacional suspendió a todo el personal del destacamento Naco por caso David de los Santos. El director de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Tenguzmán, dispuso la noche de este domingo la suspensión de todo el personal que estaba de servicio la noche que David de los Santos fue llevado detenido y luego trasladado a un centro médico por los golpes que presentaba. Sus familiares cuentan que cuando fueron a buscarlo al destacamento los agentes policiales les informaron que el joven fue llevado al médico porque supuestamente estaba teniendo una crisis mental y se puso violento, y comenzó a darse golpes y que le subió la presión. Los familiares se fueron al centro médico donde se encontraba De los Santos. Tras preguntar en varios lugares sin dar con él, se dirigieron al área de trabajo social del centro. Agentes de ese departamento acompañaron a uno de los amigos de David y a la hermana a buscarlo camilla por camilla hasta dar con él. Encontré a David tendido en una camilla, tapado con una capa azul, solo se le veía la cabeza y los pies, por eso lo reconocí. Cuando me acerqué, estaba casi irreconocible, lleno de moretones, un golpe en el cuello, la boca llena de sangre y partida, esposado, desnudo e hinchado por todas partes. Fue desgarrador y doloroso ver a mi amigo así, contó uno de los compañeros que fue junto a la hermana en búsqueda de David en el hospital. A nosotros nos dijeron que solo le había subido la presión y luego nos dijeron que él mismo se había dado unos golpes, pero con la salvedad de que se los hizo él mismo, que no había sido la policía, agregó. En el hospital les informaron que el diagnóstico de David era el siguiente: trauma encéfalo-craneal, lesión azonal difusa y contusiones múltiples en diversas partes del cuerpo. Los familiares decidieron trasladar al joven al Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras en una ambulancia. Por su lado, la familia del joven fallecido pide una explicación de lo que pasó. Que todo se aclare con justicia y no detener el proceso. Que nos digan qué pasó y por qué le hicieron eso, expresó su madre mientras se encontraba dando declaraciones a la prensa frente al hospital. Por el momento, las autoridades no han dado una explicación certera y clara de qué fue lo que le ocurrió a David de los Santos. Otro joven muere supuestamente a mano de la Policía Nacional. Falleció la noche de este domingo el joven David de los Santos, quien se encontraba detenido en el destacamento Naco. Según sus familiares, el joven fue arrestado por agentes de la Policía Nacional, tras supuestamente haber tenido un altercado con una señora en una plaza comercial. Sin embargo, sus familiares cuentan que cuando fueron a buscarlo al destacamento los agentes policiales les informaron que el joven fue llevado al médico porque supuestamente estaba teniendo una crisis mental y se puso violento, y comenzó a darse golpes y que le subió la presión. Los familiares se fueron al centro médico donde se encontraba De los Santos. Tras preguntar en varios lugares sin dar con él,
se dirigieron al área de trabajo social del centro. Agentes de ese departamento acompañaron a uno de los amigos de David y a la hermana a buscarlo camilla por camilla hasta dar con él. Encontré a David tendido en una camilla, tapado con una capa azul, solo se le veía la cabeza y los pies, por eso lo reconocí. Cuando me acerqué, estaba casi irreconocible, lleno de moretones, un golpe en el cuello, la boca llena de sangre y partida, esposado, desnudo e hinchado por todas partes. Fue desgarrador y doloroso ver a mi amigo así, contó uno de los compañeros que fue junto a la hermana en búsqueda de David en el hospital. A nosotros nos dijeron que solo le había subido la presión y luego nos dijeron que él mismo se había dado unos golpes, pero con la salvedad de que se los hizo él mismo, que no había sido la policía, agregó. En el hospital les informaron que el diagnóstico de David era el siguiente: trauma encéfalo-craneal, lesión azonal difusa y contusiones múltiples en diversas partes del cuerpo. Los familiares decidieron trasladar al joven al Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras en una ambulancia. Por su lado, la familia del joven fallecido pide una explicación de lo que pasó. Que todo se aclare con justicia y no detener el proceso. Que nos digan qué pasó y por qué le hicieron eso, expresó su madre mientras se encontraba dando declaraciones a la prensa frente al hospital. Por el momento, las autoridades no han dado una explicación certera y clara de qué fue lo que le ocurrió a David de los Santos. La autopsia entregada este lunes por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, a familiares de David de los Santos, reveló traumas y torturas en su reporte, luego del incidente en el que se vio involucrado en una plaza comercial y que tras el hecho, fuera detenido por agentes que lo llevaron a un destacamento policial del sector de Naco. La autopsia revela trauma craneoencefálico, que generalmente son causados por un golpe, una sacudida o un impacto explosivo a la cabeza, o una lesión penetrante de la cabeza que interrumpe el funcionamiento normal del cerebro. La información fue suministrada por familiares de la víctima, quienes recibieron la autopsia en la sede del INACIF que está ubicado en el Cristo Redentor. La versión del reporte preliminar indica que de los Santos fue llevado la noche del pasado 27 de abril a la referida dotación policial, tras un incidente en una plaza comercial, donde habría sufrido, aparentemente, una crisis mental y le dijo unas palabras a una señora la cual se sintió amenazada, conforme declaró su hermana Suheidi Correa. Fue el personal de seguridad de la plaza que detuvo a De los Santos en principio y luego dieron parte a la Policía Nacional. La madrugada del día siguiente a su detención fue asistido por personal del 911, llamados por agentes policiales. En la mañana fue ingresado en el Hospital Moscoso Puello y luego referido al Darío Contreras, donde falleció. El proceso investigativo determinará las reales circunstancias en que ocurrieron los hechos. Asesinato de hombre en Oucoua no es el único atribuido a policías en esa provincia. PN no ha explicado razones de muerte. La muerte de un hombre en San José de Oucoua, horas después de haber sido detenido, ha despertado la indignación de ese pueblo, que reclama respuestas sinceras sobre lo sucedido y que acusa de tortura a los policías que estuvieron de turno. La periodista de Nuri Investigación Periodística Laura de la Nuez hizo un levantamiento de lo sucedido en San José de Oucoua y no es este el único caso de abuso policial denunciado en la provincia. En el reportaje se muestra un video en el que la comunidad, en una marcha, llamaba asesinos a los miembros de la policía apostados en este destacamento. Marcharon unidos reclamando se esclarezcan las causas de la muerte de José Gregorio, a quien cariñosamente le llamaban Cuba. Que yo sé que fue la policía que me lo mató, me lo masacró, dijo entre lágrimas Adela Custodio, madre de la víctima. José Gregorio fue detenido en la madrugada del domingo. Y en cámara quedaron captados los momentos en los que le tiran bruscamente al piso, le apuntan con armas largas, una bota pisa su espalda, y otra se agrega a su cuello. Todo esto ya esposado, y, como vemos aquí, sin mostrar ningún tipo de resistencia. Según el informe policial, en la noche del día de su apresamiento, José Gregorio presentaba náuseas y molestias estomacales, por lo que fue llevado al hospital donde le aplican 20 miligramos de omeprazol. Retorna al cuartel, y a la 1 de la madrugada, ingresa nuevamente a la emergencia porque los mismos detenidos le manifestaron a la dotación que estaba muy mal. Le fueron aplicados hidrocortisona, solución lactato, adrenalina y oxígeno por cánula. La familia asegura que los médicos le dijeron que llegó en coma. Pasadas 8 horas, a las 9 de la mañana del pasado 18 de abril,
habría fallecido, no sin antes decirle estas palabras a su madre. Lo que quedó captado en cámara habría sido solo el principio, según dicen los familiares, quienes aseguran que lo torturaron hasta matarlo.